ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos con todos los participantes. Sean todos bienvenidos al curso Trabajos en Caliente, que está a cargo del ingeniero C. Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda dar inicio con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Bien, ¿cómo está? Buen día, ¿no? Vamos a hoy día retomar, ¿no? Y realizar eh, este curso denominado Trabajos en Caliente, ¿no? También este curso es parte, ¿no? De los trabajos de alto riesgo que tenemos considerado, ¿no? Dentro a nivel nacional como también a nivel internacional, ¿no? Entonces, el curso de trabajo en caliente, ¿no? Tiene que ver pues justamente con el desarrollo, ¿no? De todas las actividades, ¿no? Donde se utilizan, ¿no? Distintos tipos de máquinas de soldar, amoladoras, tipos de gases, ¿no? Para, digamos, realizar algunas actividades dentro de los diferentes sectores, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos a desarrollar aquí parte de lo que viene a ser el procedimiento, los permisos, los EPPs, ¿no? Los riesgos, las medidas de control que se debe de considerar, ¿no? En el caso de el trabajo en caliente. Continuamos, ¿no? Entonces, un trabajo en caliente, ¿cuándo se considera, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este tipo de actividad, ¿no? Aquí, básicamente, ¿no? Este trabajo se realiza cuando se va a involucrar, ¿no? Algún tema de soldadura, temas de oxicortes, ¿no? Asimismo también vamos a ver, pues, ¿no? Cuando realizamos, por ejemplo, ¿no? Actividades que van a generar, pues, alguna fuente de ignición, ¿no? Y sobre ello, pues, estos de aquí van a generar, ¿no? Un tipo de riesgo. Estos riesgos van a ser principalmente, ¿no? Eh, Potenciales de poder provocar, ¿no? Incendios o también explosiones. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Dentro de el trabajo en caliente, ¿no? Continuamos, entonces, para ello, ¿no? El trabajo en caliente va a requerir, ¿no? Así como en algunos otros trabajos, ¿no? Como el caso de izaje, como el caso de espacios confinados, ¿no? También aquí, en este caso, se va a requerir, ¿no? Un vigía contra incendios, ¿no? Este vigía, ¿no? Es un personal que tiene que estar capacitado, ¿no? Y que es designado, ¿no? Por el supervisor con el objetivo, ¿no? De realizar, pues, una vigilancia en la zona, ¿no? Donde, pues, tiene que estar preparado, ¿no? Para un amago de incendio, donde, pues, tiene que verificar, ¿no? Los puntos eh, de control en el sentido de algún tipo de riesgos adicionales, como puede ser el eléctrico, ¿no? O algún este, riesgo que también se puede configurar, ¿no? Dentro de un espacio confinado o, digamos, también la utilización propiamente del extintor, ¿no? Este vigía, ¿no? Quien hace la vigilancia, ¿no? Va también a estar, tiene que estar permanentemente en el área mientras se realice la actividad, ¿no? De trabajo en caliente. Y tiene pues que quedarse hasta una hora después, ¿no? De haber concluido, ¿no? Esta actividad. Entonces, ahora eso también va a depender de acuerdo a los procedimientos que tenga cada organización, ¿no? Muchos de ellos tienen distintos tiempos, pero lo recomendable siempre es una hora después, ¿no?
Entonces, ¿por qué tiene que quedarse una hora después? Porque en algún momento, ¿no? Como se trabajan cuando se trabaja, ¿no? Con el tema de la moladora, esmerilado, ¿no? Con las máquinas de soldar, puede quedar pues algún punto, ¿no? Una chispa, ¿no? Por ahí, y que posteriormente podría generarse algún tipo de incendio, ¿no? En ese sentido, debe estar entrenado, ¿no? Tanto en la prevención como en el control de incendios, ¿no? Manejo de extintores, ¿no? Y también, pues, tiene que conocer correctamente el área donde va a trabajar, ¿no? Frente a una situación de emergencia, tener claro, ¿no? Dónde y cómo puede evacuar. Entonces, estos aspectos, ¿no? Va a ser trascendental que se tenga presente en el caso del vigía, ¿no? Este vigía tiene que estar identificado, ¿no? Con un chaleco, ¿no? Que indique propiamente su actividad, vigía, ¿no? De fuego o vigía contra incendios, ¿no? Continuamos, ¿no? Entonces, en función a ello, el vigía, pues, lo que tiene que hacer, aspectos principales, ¿no? Entender y cumplir los estándares, ¿no? O sea, cuáles son los procedimientos, los estándares que nosotros vamos a establecer, ¿no? Asimismo, tiene que inspeccionar, ¿no? El área de trabajo, además las herramientas y equipos, ¿no? Para ver justamente sus correctas condiciones, ¿no? De cuál va a desarrollarse, ¿no? Es importante que el vigía identifique, ¿no? Los peligros de incendio, ¿no? O tomas de medidas correctivas que se pueden realizar dentro de las actividades que se están, digamos, proponiendo, ¿no? Eh, Tener en consideración, ¿no? Los espacios, ¿no? Si realmente si tiene alguna actividad contigua o conexa, ¿no? Va a ser importante, pues, delimitar correctamente todos los espacios, ¿no? Tiene que además mantener una copia, ¿no? De la autorización, del permiso, ¿no? Del cual se tiene para poder realizar su actividad, ¿no? Continuamos, ¿no? Entonces, esto de aquí también eh, tiene que tener autorización por parte del supervisor del trabajo, ¿no? Entonces, así como en otros permisos, aquí también va a haber, pues, ¿no? Un supervisor del trabajo, que puede ser ejecutante, y también va a tener un supervisor de área, y de repente también va a tener un supervisor autorizante, ¿no? Además, ¿no? Propiamente, ¿no? De la firma que se tiene que establecer por parte, ¿no? En este caso, del área de SOMA, ¿no? Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Entonces, estos, supervisor de trabajo lo que va a realizar, ¿no? Es una persona que va a estar encargada de planear, implementar, además de ser responsable de las actividades que van a implicar dentro de los trabajos en caliente, ¿no? Aquí vamos a tener distintos tipos, ¿no? De trabajos en caliente que se van a realizar. Entonces, es importante que para cada uno de ellos, ¿no? Se identifiquen correctamente sus actividades, ¿no? No es decir trabajos en caliente en general, ¿no? Sino cada trabajo en caliente tiene su propia particularidad, tiene su propio manejo en los equipos, en las formas, ¿no? Entonces, eso tiene que, digamos, establecerse correctamente, ¿no? No solamente en el permiso, sino tampoco en la programación de la actividad, sino más aún en el per se, ¿no? Entonces, con todas esas consideraciones, ¿no? Tiene que darse la autorización, ¿no? Es la primera persona, ¿no? Quien va a firmar este documento del permiso de trabajo en caliente. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos al supervisor del área, ¿no? Quien va a estar, digamos, de manera permanente, ¿no? En el área donde se va a efectuar el trabajo en caliente, ¿no? Está claro que el supervisor no es como el vigía, ¿no? Que se queda parado permanentemente. No, el vigía sí se queda parado permanentemente, en caso del supervisor del área, ¿no? Tiene que ir verificando constantemente ese punto de trabajo debido pues a que es un trabajo de alto riesgo. ¿Esto qué significa? Que no puede no ser el supervisor de trabajo,
pero debe de participar en la revisión y la firma del permiso, ¿no? De tal manera que también está, digamos, autorizando y enterado, ¿no? De las actividades que se están realizando, ¿no? Continuamos. Es imprescindible, ¿no? Dentro de este proceso que las personas que son autorizantes, ¿no? O quienes están dando sus vistos buenos, ¿no? Deben colocar sus datos completos, fecha y hora. Continuamos, por favor. Entonces, eso de ahí nos va a nosotros dar pues un indicador al momento de si ocurriera, digamos, algún tipo de accidente o incidente, al momento de realizar la investigación, ¿no? Para nosotros va a ser muy importante poder evaluar, ¿no? Todos estos aspectos. En el caso del trabajador, ¿no? Siendo la persona que se va a exponer, ¿no? A la línea de fuego, la persona que va a estar, ¿no? Dentro de la parte del desarrollo de la actividad, entonces lo que tiene que hacer el trabajador es asegurar, ¿no? Del área eh, donde esté libre de riesgo, ¿no? Entonces, de esa manera el trabajador pues tiene que hacer su respectiva señalización. Debe de conocer perfectamente la ubicación de los equipos contra incendio, ¿no? Entonces, cuando se realiza este tipo de trabajo en caliente, se tiene que identificar. Luego se tiene que hacer la inspección de todos los equipos y herramientas, ¿no? De tal manera que se verifican, ¿no? Sus buenas condiciones y su buen uso, ¿no? Y estas tienen pues que tener cinta de inspección, ¿no? Mensual, ¿no? La cinta de inspección mensual también tiene que ser parte de las verificaciones que se realizan, ¿no? Se tiene que usar adecuadamente el EPP, ¿no? Para este caso, el trabajo de trabajos en caliente, existen diferentes EPPs, ¿no? Entonces, o en todo caso EPPs adicionales que se los vamos a ir compartiendo en las siguientes láminas, ¿no? Además, tiene que obtener el permiso para el trabajo, ¿no? Lo que decíamos, el permiso de trabajo en caliente. Y finalmente, tiene que notificar al supervisor antes de iniciar el trabajo en caliente. Entonces, si bien es cierto, ya me firmó, ya me revisó, pero a veces tengo que hacer pues la adecuación de mis áreas, el traslado de mis materiales, ¿no? Entonces, una serie de condiciones, ¿no? Para asegurar justamente nuestras áreas de trabajo. Entonces, una vez que se está iniciando esta actividad, se tiene que informar, ¿no? Al supervisor, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque la comunicación no tiene que ser de manera directa, ¿no? Y permanente, ¿no? De esa manera también se va a tener consideraciones para el proceso de supervisión, para el proceso de vigilancia, ¿no? Continuamos. Bien. ¿A qué cosas se considera, ¿no? Peligros en trabajos en caliente? Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Los EPPs adicionales que está utilizando, ¿no? El trabajador. Sin embargo, ¿no? Los trabajos en calientes van a poder ser, ¿no? Mecánicos, eléctricos, ¿no? Incendios y también térmicos, ¿no? Se van a ver distintos tipos, ¿no? Continuamos. Eh, y sobre esa base, ¿no? Lo que vamos a ver es justamente qué riesgos se va a asumir frente a esta situación. Bien, los riesgos, ¿no? Más considerables, permanentes que se tiene, es indudablemente quemaduras, ¿no? Porque no se utilizó el EPP correcto o no se utilizó el protector facial, ¿no? Entonces, o no se utilizó los guantes de cuero, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir teniendo una serie de dificultades, ¿no? Además, también tiene que ver con el tema de los choques eléctricos, ¿no? Eso también va a generar pues un riesgo. Las radiaciones, ¿no? Si estamos a la intemperie, ¿no? Eso también se va a considerar, ¿no? Como parte de este proceso. En este caso, explosiones, ¿no? También incendios, ¿no? De los cuales vemos de manera permanente, ¿no? Los incendios, ¿no? Y además también vamos a tener, ¿no? La asfixia.
¿no? En el proceso del desarrollo de esta actividad, ¿no? Tenemos asfixia, también va a haber estrés, ¿no? Y lesiones, ¿no? Por algún tipo de escoria, ¿no? Además, también cuando no se utiliza correctamente, ¿no? En este caso, la protección de los ojos, ¿no? Puede generar también conjuntivitis, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Es importante que se tengan en consideración, ¿no? La siguiente. Bueno, también dentro de los riesgos, ¿no? Vamos a describir, ¿no? Que se tiene, en este caso, los humos metálicos, que estos van a ser tóxicos, ¿no? Van a ser irritantes, ¿no? Parte de estos vamos a tener algunos elementos químicos, ¿no? Que se van a emanar, como es el caso del zinc, del magnesio, ¿no? Del cromo, del titanio, del cambio, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver la lista, ¿no? De elementos químicos a los cuales también vamos a estar expuestos, ¿no? En el caso de también dentro de los humos, ¿no? Los neumoconióticos, ¿no? Hay pocos peligrosos y muy peligrosos, ¿no? Que estos también de una u otra forma van a generar pues también elementos químicos, ¿no? O emanar elementos químicos, en el caso de silicio, carbón, aluminio, ¿no? Cobre, ¿no? Entonces, es importante, por eso dentro de este proceso, también, ¿no? Utilizar EPPs, ¿no? Para este tipo de humos metálicos, ¿no? Y en el caso de gases, ¿no? También vamos a tener vapores nitrosos, ¿no? Que estos obviamente por lo mismo de no tener de repente olor y color, pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, estos NOx en el tiempo son muy letales, ¿no? También tenemos el tema del ozono, ¿no? El argón, el helio, el dióxido de carbono, ¿no? Que estos pueden generar pues asfixia y finalmente conllevar a un accidente mortal, ¿no? Podemos tener también en el caso del monóxido de carbono, ¿no? Donde pues es producto de la falta de oxigenación en la sangre, ¿no? Entonces también esto va a producir, ¿no? Aspectos mortales, ¿no? Entonces, esas consideraciones, nosotros al momento de realizar no solo las capacitaciones, sino al momento de realizar las actividades, tenemos que informar a cada uno de los trabajadores, ¿no? De tal manera que ellos puedan tomar conciencia para no dejar de utilizar sus EPPs, ¿no? Que es la última línea dentro de la jerarquía de controles, ¿no? Para la seguridad, ¿no? Entonces, esto es algo imprescindible, ¿no? Que se tiene que tener, ¿no? Continuamos. Bien, ahora vamos a ver respecto al tema, como habíamos mencionado, ¿no? En los humos metálicos y gases, ¿no? Parte de los daños que se va a tener es asfixia, ¿no? Fiebre metálica, patologías, ¿no? De tipo irritativo. También, ¿no? La larga exposición a esto va a generar, pues, edema pulmonar, fibrosis, ¿no? Alteraciones funcionales y que esto finalmente conlleva a la muerte, ¿no? Algunos de estos están considerados dentro del listado de enfermedades profesionales, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Se acaba de aprobar hace 2 semanas, ¿no? Un listado sobre este aspecto. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener la neumoconiosis, ¿no? También este producto, pues, de la exposición, ¿no? Enfermedades como cáncer al pulmón, ¿no? Irritación en la cavidad nasal, enfermedad de Parkinson, ¿no? Podemos tener envenenamiento por polvo y todos ellos pues van a generar pues un grado, ¿no? De deterioro, ¿no? Dentro de nuestros organismos, ¿no? Náuseas, anemias, ¿no? Pérdida de memoria, irritabilidad, ¿no? Entonces, sensibilidad en los músculos también, ¿no? Todas esas consideraciones, ¿no? Tenemos nosotros que estudiar y evaluar al momento de hacer, por ejemplo, una supervisión o al momento de hacer, pues, en realidad una investigación, ¿no? Es importante mencionar, ¿no? Los daños, ¿no? Que ocasiona el sistema nervioso en el caso de los humos metálicos, ¿no? Tenemos también
problemas en los riñones, no es algo que se va a dar de manera permanente, ¿no? Continuamos. Bien, entonces aquí vemos algunas imágenes, ¿no? De los daños, cómo quedan, ¿no? Los organismos producto de estos daños, ¿no? Al no utilizar los EPPs correctamente, ¿no? Continuamos. Entonces, bueno, estas imágenes son solamente, se muestran para poder generar, pues, ¿no? Un impacto de lo que finalmente nosotros vamos a tener al interior de nuestro organismo. Bien, entonces una vez contextualizando, ¿no? De qué es el trabajo en caliente, cuáles son, ¿no? Sus medidas o su identificación de riesgos y peligros, ¿no? Va a ser importante para nosotros, ¿no? El caso de poder realizar también ahora los procedimientos para trabajos en caliente, ¿no? En este caso, ¿no? Para poder obtener los permisos, ¿no? Del procedimiento de trabajo en caliente, primero es importante, ¿no? Obtener un permiso, ¿no? De este trabajo en caliente con todas, ¿no? Las firmas, ¿no? Que se requieren, ¿no? Tanto de la parte ejecutante como autorizante, ¿no? Y también quienes participan dentro de esta actividad, ¿no? Segundo, que el supervisor no debe firmar este permiso de trabajo en caliente. Tercero, el permiso de trabajo en caliente debe de exhibirse en lugares, en este caso, en lugares visibles, ¿no? Para que, digamos, cuando se incorpore, ¿no? Algún otro personal pueda también, ¿no? Completar la tarea, ¿no? Debe haber un vigía, ¿no? Dentro de desarrollo de esta actividad y tiene que estar correctamente identificado, como lo mencionamos, ¿no? Además, ¿no? Terminada, ¿no? La tarea, el permiso de trabajo se debe almacenar, ¿no? Con el cierre, ¿no? De la actividad sin ningún tipo de novedades, ¿no? Entonces también dentro del permiso o del formato que ustedes tengan, tiene que incluir, ¿no? Este cierre donde no ha habido ningún tipo de problemas, ¿no? En caso de estos permisos, es importante mencionar, ¿no? Que probablemente tengamos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los espacios confinados que son diarios y por turnos, en el caso de los permisos de trabajo en caliente, pueden ser, ¿no? Dentro de una misma actividad, ¿no? Puede ser durar, ¿no? Los días que puedan durar, ¿no? Máximo, ¿no? Una semana, ¿no? Entonces también esas consideraciones es importante tener, ¿no? Por eso, cuando se llena, ¿no? Estos permisos, uno tiene que colocar la ubicación específica, ¿no? Si yo voy a estar en el área sector uno, ¿no? Entonces mi permiso de trabajo en caliente para el sector uno va a durar o puede durar, ¿no? 6 días, siempre en cuando yo esté en el sector uno, ¿no? Si yo ya me paso al sector 2, sector 3, entonces significa que tengo que hacer otro permiso porque las condiciones ahí también van cambiando. Entonces es importante que tengan en cuenta ese aspecto, ¿no? Algunos, ¿qué ocurre, no? Hacen sus permisos de trabajo en caliente y dicen, no, ponen el nombre del proyecto, o sea, que puede hacer en cualquier parte del proyecto, ¿no? Pero no, en este caso nos piden una ubicación específica. Y cuando se es específico, ahí se tiene que establecer, ¿no? Si es piso uno, piso 2, sector uno, sector 2, área, ¿no? 1, área 2, ¿no? Entonces, eso tenemos que especificarlo, ¿no? Correctamente. Continuamos. Entonces, con estas recomendaciones, ¿no? Nosotros dentro del permiso de trabajo en caliente, tenemos que tener claro que es un documento sin el cual no se puede realizar este tipo de trabajo, ¿no? De realizarlo, estarías cometiendo una infracción muy grave, ¿no? Además, que estás exponiendo, en este caso, a tu empleador, ¿no? A una posible sanción, ¿no? Si está trabajando para un cliente o si en ese momento, digamos, tenemos visita, ¿no? De la superintendencia, ¿no? Los gobiernos regionales, ¿no? Que corresponda, ¿no? Entonces, de encontrarnos, ¿no? Con estas condiciones, entonces nos estamos exponiendo, ¿no? Este es un documento que
tiene que estar debidamente llenado, firmado, sin ningún tipo de borrón, ¿no? No porque yo soy, ¿no?, más vivo, finalmente le cambio la fecha nada más. No, un documento con cambio de fecha o con borrón es anulado, ¿no? Por parte de, en este caso, de las aseguradoras, ¿no? Entonces, se les indica, ¿no?, estos aspectos porque eh, dentro de lo que no se espera, pero que es probable que ocurra, ¿no?, un accidente, y entonces, pero si en este accidente se indaga, se investiga, ¿no?, de que en realidad hay la responsabilidad fue por parte, en este caso, del trabajador, entonces hay aspectos que no te cubren, ¿no? Y es importante que ustedes tengan en cuenta estos temas, ¿no? Por eso es que los documentos de seguridad no pueden ser modificados, ni borrados, ni puestos con liquid paper, no, nada, ¿no? Tienen que ser documentos implacables, ¿no? Entonces, y eso también te sirve para las auditorías, ¿no?, de primera, segunda, tercera parte, ¿no? Cuando hacen revisión de documentos, todo eso sirve, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? El permiso de trabajo en caliente tiene que permanecer en el lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo, ¿no? Este es un modelo de un formato. O sea, si les digo que es un modelo, porque existen muchos modelos, ¿no? O sea, no hay uno que sea necesariamente el fijo y el original, ¿no? Sino que estos van cambiando de acuerdo a la actividad que tenemos, ¿no? Y en función a ello, pues ahí se puede verificar claramente que en estos permisos se tiene que colocar fecha de inicio, fecha de término, turno, si es día, si es noche, ¿no? Trabajos a realizar, ¿no? Limpieza, ¿no?, de ducto, ¿no? Ubicación general de ducto, sector uno, ¿no? Entonces, ubicación más específica, ¿no? Ducto sector uno, parte baja. Entonces, estamos identificando correctamente, ¿no? Entonces, eso, digamos, es parte de lo que ustedes tienen que ver dentro de estos permisos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Incluso se va colocando, ¿no?, las observaciones que se tiene frente a este trabajo o las restricciones también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de equipos vas a utilizar? ¿No? ¿Cuáles son las validaciones? ¿No? ¿Cuál es el personal que va a ingresar? El vigía, ¿no? Y además también la firma, ¿no?, de las personas autorizadas, ¿no? De que es importante estos formatos que ustedes, o estos permisos, que lo tengan totalmente impecable. Así como lo obtienen, de la misma manera, solo rellenado, de igual manera se devuelven. No puede estos documentos estar, digamos, en cualquier punto que no sea el lugar de trabajo, ¿no? También eso se considera como una falta, ¿no? Continuamos. Bien, entonces aquí también tenemos, ¿no?, un formato más, ¿no?, de lo que le decía, las firmas y todos los aspectos, ¿no? Continuamos. Y ustedes tienen que ir, ¿no?, a hacer firmar todos estos documentos para poder elaborar, ¿no?, en nuestro IPRC, ¿no?, y también desarrollar nuestra actividad en trabajo en caliente, ¿no? Es importante que se debe de inspeccionar, ¿no?, el área y todo material combustible inflamable. Miren, este dato es importantísimo que ustedes tienen que tener, porque el radio, ¿no?, muchas veces hay confusión o a veces no se tiene claro, ¿no? Lo que ustedes tienen que realizar es del punto de trabajo donde tú estás, ¿no?, el radio para poder tener algún elemento, ¿no?, que puede ser inflamable o combustible, ¿no?, tiene que ser un radio de 5 a 20 metros, ¿no?, del área de trabajo. Entonces, para eso también el vigía, ¿no?, tiene que ir verificando esos aspectos, ¿no? Como le decía, ¿no?, tiene que ir liberando las áreas y también tiene que verificar el tema de la dirección del viento, o sea, en qué dirección va el viento, porque no, también esto va a generar, pues, problemas. Es importante mencionar, ¿no?, que todo material combustible no removible deberá ser cubierto con un material resistente al fuego, ¿no? En algunos casos se utilizan las mantas ignífugas, ¿no?, para poder justamente desarrollar
nuestras actividades, ¿no? Continuamos. Entonces, también es importante en este proceso, ¿no? Que se debe inspeccionar, ¿no? Todos los conductos, tuberías, aberturas, drenes, ¿no? Desagües, ¿no? Donde se va a realizar, ¿no? Un material combustible inflamable y de ser necesario deberían aislar con material combustible, ¿no? Eh, Seguramente ustedes han visto, ¿no? En las noticias el año pasado, ¿no? Estuvieron soldando, ¿no? Encima, ¿no? Era una carretera, ¿no? Y estuvieron soldando una tapa, no sé si un buzón, ¿no? En este caso, ¿no? La tapa del buzón probablemente haya sido de desagüe, ¿no? Pero estuvieron soldando, ¿no? Bueno, lo hacen por medidas de seguridad para que no se roben y mantenimiento y pintado y esas cosas, ¿no? Una actividad que probablemente no iba a representar, ¿no? Aparentemente mayor riesgo, ¿no? Y por último, si tenía que haber algún riesgo estando en una pista, después que sufras algún tipo de atropello, ¿no? Sin embargo, ¿no? En el momento de realizar estas actividades de la soldadura, ¿no? Del sellado, ¿no? Del aseguramiento, en este caso, de la tapa del buzón, en algún momento determinado, ¿no? Esta tapa terminó expulsando, ¿no? Eh, ¿No? Propiamente de su lugar, ¿no? Y también, ¿no? El trabajador, ¿no? Que estaba sobre la tapa, ¿no? Terminó volando, ¿no? Producto de ello, ¿no? Finalmente tuvimos una fatalidad, ¿no? Entonces que no se consideró, ¿no? Porque se debió hacer, digamos, las medidas preventivas, ¿no? Como es el tema de los gases, ¿no? Que había, ¿no? Al interior eh, de, esta, de este buzón, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Es la que a veces se presentan, ¿no? Entonces ahí teníamos dos tipos de trabajos, ¿no? De alto riesgo, ¿no? Primero el tema del trabajo confinado, ¿no? Por los gases que estaban acumulados, y segundo, pues el trabajo propiamente en caliente que se estaba generando. Al dilatarse o al generar calor, este fue cambiando la condición interna y el problema que se tuvo. Continuamos, ¿no? Entonces, esos aspectos son para nosotros ejemplares, ¿no? Que nos van a permitir, ¿no? Tomar medidas correctivas y también, pues, ¿no? Mencionarles, ¿no? Que ustedes tienen que hacer las mismas réplicas dentro de sus lugares, zonas o áreas de trabajo. Los testimonios, ¿no? En este caso, vivenciales, ¿no? O las casuísticas, ¿no? Que se han podido apreciar, conocer muy de cerca, digamos, dentro del marco, ¿no? De la seguridad y salud ocupacional y frente a los trabajos de alto riesgo, van a ser importantísimos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Es necesario indicar que para evitar proyecciones de partículas, en este caso en caliente, ¿no? Fuera de nuestro área de trabajo, se deben utilizar biombos, ¿no? Que estos son, ¿no? Con mantas ignífugas, ¿no? Resistentes al fuego, ¿no? Entonces, para que no dañar, ¿no? No perjudicar a alguien eh, en el área contigua, ¿no? O si estamos en la intemperie, ¿no? De repente a veces se hacen trabajos dentro de las ciudades, ¿no? Entonces se tiene pues que utilizar estos biombos para no afectar, ¿no? A nadie, ¿no? Y con ello también verificar que se dispongan, ¿no? De lado todo el equipo de protección personal, ¿no? En este caso, pues, que deben encontrarse en buenas condiciones y que se use adecuadamente, ¿no? Y que estén libres de ser inflamables o combustibles, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en estos aspectos, ¿no? Continuamos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Todo personal involucrado en las áreas de trabajo en caliente serán notificados, ¿no? De la ubicación de los equipos de alarma de incendio, ¿no? Dónde están los números de teléfono, cuál es el canal de radio de emergencia, ¿no? Para una actuación inmediata, ¿no? Si existe, ¿no? La probabilidad de que las partículas calientes caigan a niveles inferiores, se deberá utilizar cubiertas, ¿no? De material incombustible. Caso contrario, se debe señalizar la zona afectada, ¿no? La recomendación en realidad es que si nosotros vamos a realizar algún tipo de trabajo en caliente,
¿no? Tenemos que liberar correctamente nuestras áreas, ¿no? Porque de todas maneras siempre va a caer algún tipo de chispa. Este proceso, ¿no? De estas chispas o los residuos, ¿no? De esos trabajos en caliente no necesariamente van de manera perpendicular, ¿no? Siempre tienen un ángulo, entonces hay que asegurar ese ángulo, ¿no? ¿No? Para no tener ningún tipo de problema, ¿no? Y si estamos trabajando sobre una altura, verificar pues, que en la parte baja no tengamos a ninguna persona. No está haciendo orden y limpieza y no le va a pasar nada, ¿no? Nunca podemos decir que no le va a pasar nada. Las cosas a veces pasan sin pensar y en minutos. Entonces, eso por ahí. Continuamos. Una vez, ¿no? Que se hayan implementado todas las medidas de control, se firman los permisos y se procede a realizar la labor, ¿no? Es importante mencionar que el supervisor de trabajo va a designar a una persona como vigía contra incendios, ¿no? Y que va a evaluar todas las zonas, ¿no? Que deberá utilizar, pues, la verificación del área, ¿no? Y tiene que, pues, cada hora, ¿no? Tiene que darse una vuelta y además, pues, tener en cuenta, ¿no? Que se puede en algún momento generar alguna chispa, por lo tanto, quedarse una hora adicional, ¿no? Continuamos. Bien, dentro de los trabajos, ahora vamos a desarrollar algunos trabajos, ¿no? De los que se realiza dentro del trabajo caliente, que son varios, ¿no? Es importante que ustedes los conozcan, ¿no? Para el caso de trabajos desmerilados, ¿no? Ahí se va a revisar, ¿no? Las conexiones a tierra, ¿no? Y el buen estado de los cables. Esto es clave, ¿no? Que los cables tienen que estar en buen estado. Además, también, ¿no? Sus conectores, ¿no? En este caso se utilizan meneques, ¿no? También tienen que estar en buen estado, los pulpos también, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que evaluar. Se tiene que usar lentes de tipo Google, ¿no? Y pantallas de protección, ¿no? Es importante para que no le caiga pues algún tipo de soldadura dentro de la cara, ¿no? Y también guantes, en este caso, pues guantes de cuero, ¿no? Uso de respirador adecuado, ¿no? Y para disminuir, ¿no? Las vibraciones también es importante, ¿no? Los guantes antivibratorios, ¿no? O sea, todas estas medidas de control van a jugar un rol preponderante. Dejar enfriar, ¿no? Las escorias antes de manipularlas, ¿no? Para que no tengamos, digamos, ningún tipo de quemazón, ¿no? O de repente algún problema que pueda ocurrir. Cuando se esmerile o se suelde, se deberá tener especial cuidado para evitar justamente la caída de las partículas, ¿no? Que los mencionaba. Y que éstas, ¿no? Eh, puedan darse, pues, pueden dar aberturas, ¿no? Drenajes, desagües, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, para eso es importante su evaluación previa, ¿no? La posición del equipo en todo momento, en el caso del desfibrilador, ¿no? Debe ser, ¿no? En dos posiciones. Una para el caso de desbastes, posición horizontal, y otra de corte, ¿no? Posición vertical, ¿no? Entonces, es importante tener todas estas consideraciones. Continuamos. Ahora vamos a ver, ¿no? Los trabajos de oxicorte. En este caso, ¿no? Los trabajos de oxicorte, no tenemos, ¿no? El equipo que debe de contar, ¿no? Con válvulas antirretorno. Esto va a ser muy importante verificar, tener en claro, ¿no? Al momento de hacer el oxicorte. Porque estas válvulas, ¿no? Tienen que estar medidas correctamente, ¿no? Sus mangueras también deben estar aseguradas, ¿no? El antirretorno debe funcionar correctamente. Entonces, estas deben estar aseguradas, ¿no? Sus conexiones por presión, ¿no? Tanto abrazaderas metálicas. Y deben ser, ¿no? Del mismo color del cilindro, ¿no? Que al que están conectados, ¿no? Correctamente, ¿no? Los accesorios deben estar en buenas condiciones. Los cilindros de gas, ¿no? Cumplirán con lo estipulado, ¿no? Dentro de los procedimientos y también
documentos que nosotros en formatos, ¿no? que podamos tener para un correcto manejo del gas comprimido, ¿no? O sea, ¿no? Y además también su transporte, su ubicación, su almacenamiento, tiene que tener, digamos, unas condiciones muy especiales, ¿no? Continuamos, entonces, para el caso, ¿no? Cuando se traslada, ¿no? Estos gases tienen que siempre estar de manera perpendicular, ¿no? Verificar que no haya ningún tipo de fuga, que no tengan ningún tipo de golpe, ¿no? Tienen que estar en correctas condiciones, ¿no? Entonces, últimamente, por ejemplo, ocurre, ¿no? Que ahora están utilizando gas de helio para los lugares de las fiestas infantiles, ¿no? Pero, ¿qué hacen con estos balones de gas, ¿no? Los ponen de manera horizontal, ¿no? Los inclinan, los tiran, y de esa manera está viajando, ¿no? Este balón, ¿no? Pero cuando hay golpes, frenados, ¿no? La presión va a generar, pues, un problema, ¿no? Y ya hemos tenido un caso mortal sobre estos aspectos, ¿no? El traslado de este tipo de balones terminó, pues, con la vida de una persona, ¿no? Entonces, casos como estos se van a presentar, ¿no? Si bien es cierto, no es para, esa actividad no era para un trabajo en caliente, pero sí para los galones o para los gases comprimidos. Tenemos que tener nosotros en consideración estos aspectos, ¿no? Que no se pueden echar los balones, ¿no? Ni aún así estén vacíos, ¿no? Estos tienen que estar siempre en posición vertical y posicionados y amarrados, ¿no? Con una cadena, ¿no? No pueden tener, no se, por ejemplo, no se puede hacer izaje a los gases comprimidos, ¿no? No lo voy a trasladar de acá 50 metros, ¿no? Tengo una torre grúa, ¿no? O tengo una grúa, ¿no? Una grúa móvil, y con esto lo traslado, ¿no? No se puede hacer eso, ¿no? Está prohibido. ¿Por qué? Porque hay un cambio, ¿no? Atmosférico, ¿no? De presión, y eso pues justamente va a generar pues, un problema serio, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Frente a eso, las fugas, ¿no? De gas combustible, en el caso del riesgo de incendio, puede generar explosiones o incendios que les mencioné, asfixia, ¿no? Por desplazamiento de aire, ¿no? De gases inertes, y también atrapamientos, ¿no? Por manipulación de botellas, ¿no? La manipulación de estos cilindros deben estar debidamente etiquetados. Los cilindros deben estar libres de corrosión, abolladuras, marcas de separación. Lo que les decía, ¿no? O sea, todo lo que les he mencionado aquí se resume tanto en los ríos como en la manipulación. Continuamos. Bien, entonces, aquí de estos de los gases comprimidos, como ven, tienen que estar pues dentro de unas canastillas. Estas canastillas tienen que tener pues su aseguramiento, ¿no? Dice que los cilindros sin uso o vacíos deben permanecer con la válvula cerrada, ¿no? Siempre es importante usar, ¿no? El casquete de la protección de la válvula, ¿no? Los cilindros llenos, ¿no? Separados de los vacíos y rotulados, no pueden estar juntos, tienen que estar separados, ¿no? Los cilindros llenos deben estar separados mínimo una distancia de 10 metros. Y cuando se transportan los cilindros deben estar ligeramente inclinados, no inclinados, que te decía, ¿no? Es importante, ¿no? Evitar sujetarlos de la válvula, no arrastrarlos o rodarlos horizontalmente. Se recomienda el uso, ¿no? De carretillas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Bien, continuamos, entonces ahí tienen todas las medidas, ¿no? De protección. ¿Cuáles son los procedimientos en este caso de gases comprimidos? Miren, para levantar un cilindro se debe colocar un pie delante, ¿no? Del cilindro, ¿no? Como ven en la primera imagen, ¿no? Se debe bajar el cilindro apoyando, ¿no? En el muslo, ¿no? Además, para levantar, ¿no? En el extremo hasta la altura deseada también es importante, ¿no? Tener en consideración ello. Se empuja el cilindro hacia adelante, ¿no? De ser necesario, ¿no? Hay que cargarlo entre dos personas, ¿no? Hay que pedir ayuda.
En el caso de izaje, no utilice, dice, electroimanes, estrobos, ¿no? Cadenas, ni cadenas ni similares para levantarlos o trasladarlos. No se puede. Eh, para subirlos a un nivel más alto, hay que utilizarlo canastillas y sujételos, ¿no? Y hay que sujetarlos a esto, ¿no? Entonces, para subir a un nivel alto. No puede, en este caso, ¿no? Estar libres ni trasladar un solo balón, ¿no? Tiene que ser en canastillas y que todo esto cumpla las medidas de seguridad. Continuamos. Dentro de los EPPs, ¿no? Se recomienda, ¿no? Que se utilicen, ¿no? Polainas de cuero, tapines, calzado de seguridad, ¿no? Yelmo del calzador, o sea, casco y careta de protección, pantalla de protección de sustentación manual, ¿no? Guantes de cuero, manga larga, ¿no? Mandil de cuero, ¿no? O en todo caso, ropa completamente de cuero, ¿no? Casaca y pantalón de cuero, ¿no? Tapones auditivos, ¿no? Casco de seguridad. Entonces es importante, ¿no? Que las mangas deben ser largas, ¿no? Con los puños ceñidos, ¿no? A la muñeca. Entonces no puede estar saliendo o pasando a nuestras manos, ¿no? Es conveniente que no, que no lleven bolsillos, ¿no? Y los pantalones no deben tener dobladillo para no tener ningún tipo de atrapamiento o en todo caso enganche, ¿no? Continuamos. Dentro de los EPP recomendados, ¿no? Es importante la inspección general del EPP antes del uso. En este caso, el EPP debe ser usado, ¿no? Por el soldador y el ayudante, ¿de acuerdo? No solo es el soldador, ¿no? También el ayudante, ¿no? Fuera del vigía, ¿no? El vigía no es necesario que lleve, ¿no? Verificar que la ropa que esté impregnada con materiales combustibles o inflamables, ¿no? No puede estar. Mantener cerrados los bolsillos en todo momento. No introducir la basta del pantalón en la caña del zapato. No soltar, ¿no? O no soldar, ¿no? Utilizando lentes de contacto. Es importante verificar, ¿no? Que el cristal oscuro, ¿no? En este caso de las caretas, sea el adecuado. Se utilizarán mantas, pantallas, biombos, ¿no? Alrededor del puesto de soldadura para darle justamente seguridad y no haya ningún tipo de riesgo en las comunidades, ¿no? Al colocar los electrodos, use siempre guantes, ¿no? Y finalmente, ¿no? Si la tenaza debe estar aislada y además bajo tensión, debe tomarse con guantes en todo momento. No solamente es la mano, sino con guantes. Continuamos, ¿no? Entonces también en ese aspecto tenemos que tener en consideración, ¿no? Bien, aquí una recomendación, ¿no? Dice, estaba haciendo trabajos como ayudante de soldadura y este es el último implemento de seguridad con los que dispongo. Además, en un ratito voy a manipular la máquina de soldar, ¿no? Entonces, en esas condiciones muchas veces se trabaja, pero tenemos que tener en cuenta y claro de que todos las prendas que nosotros llevamos son inflamables, ¿no? Por lo tanto, si no tomamos las medidas de control, ¿no? Podemos tener graves problemas, ¿no? Continuamos. Bien, entonces, este es el EPP recomendado, ¿no? Como ve, casco, ¿no? Tapones auditivos por la bulla, ¿no? Que se genera, la careta de protección, ¿no? Para que no tener ninguna ráfaga o en todo caso, chispa, ¿no? Que pueda saltarnos a la cara. Los guantes de protección de cuero manga larga, el mandil de cuero, ¿no? Polainas de cuero, ¿no? Y también el calzado de seguridad, ¿no? En este caso va a estar protegido, ¿no? Entonces, estos son los EPPs principales que se debe tener todo de cuero, ¿no? Pero existen otros EPPs, ¿no? Mucho más seguros, ¿no? Donde utilizas una camisa de cuero y un pantalón de cuero, ¿no? Lo continuamos, entonces también ello va a ser muy considerable para su protección, ¿no? Dentro de los trabajos en caliente, ¿no? Hay lugares especiales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
en altura o en espacios confinados, ¿no? Que es lo que a veces se da, ¿no? Por lo tanto, se debe dar cumplimiento a los respectivos procedimientos, no a uno, sino a los dos procedimientos. Y las medidas de control que dicen los dos procedimientos se tienen que implementar, ¿no? De tal forma que trabajamos fuera de algún tipo de riesgo, ¿no? Continuamos. También, ¿no? El riesgo de incendio, ¿no? Se da justamente por no soldar cerca materiales combustibles o también inflamables, ¿no? Que no estén protegidos. Cuando el área, ¿no? De soldadura, ¿no? Contiene gases, vapores o polvos, es necesario una ventilación adecuada, ¿no? Si no, todo se concentra y eso genera problemas, ¿no? Se debe de cumplir con todos los procedimientos de trabajo en caliente, así como el orden y limpieza. Asimismo, se tiene que utilizar las llamas abiertas solo cuando ha sido autorizado. Se tiene que controlar, ¿no? La eliminación de desperdicios, ¿no? En caso de materiales combustibles, ¿no? Todo eso también tenemos que tener en consideración, ¿no? Continuamos. ¿Qué hacer en caso de incendios? Bien, una buena pregunta, ¿no? Aquí se tiene en principio que mantener la calma, ¿no? Se avise a todas las personas que puedan para que evacúen o también para que se pongan bajo cuidado, ¿no? Se debe de activar las alarmas de incendio y se debe pedir ayuda, ¿no? Si estás, ¿no? Entrenado, ¿no? Debes atacar el fuego con el uso de extintor, ¿no? Finalmente, tienes que abandonar el lugar si el fuego no ha podido ser controlado. Los extintores, es importante mencionar que solo apagan fuegos menores, no incendios, ¿no? Por lo tanto, no exponga su vida de manera innecesaria, ¿no? Porque al final nadie te va a reconocer por eso, ¿no? Los únicos que te van a extrañar es tu familia. Entonces, se tiene que tener en cuenta todas estas recomendaciones, ¿no? Continuamos. Bien, entonces ahora vamos a pasar, ¿no? A las preguntas, pero vamos a hacer unas conclusiones de lo que hemos podido nosotros desarrollar, ¿no? Hay aspectos, ¿no? Dentro de las conclusiones que tenemos que tomar, ¿no? Que se tienen que tomar, se tienen que realizar, ¿no? O preguntarse antes de realizar algún tipo de trabajo de este tipo. Por ejemplo, ¿no? Si es importante mencionar, ¿no? Que el personal, ¿no? Para realizar trabajos en caliente debe estar capacitado, ¿no? Si esto es considerable y tiene que estar capacitado con certificación, ¿no? En algunos casos, ¿no? Cuando trabajas para empresas grandes, ¿no? La certificación te lo proporcionan ellos mismos, o en tu caso los cursos, te proporcionan ellos mismos y tú das, ¿no? Tu evaluación para poder aplicar, en este caso, en trabajos en caliente, ¿no? Además, que el personal, ¿no? Debe encontrarse, ¿no? Entrenado para la lucha contra incendios. Bien, es una conclusión importantísima, ¿no? Porque en cualquier momento, haciendo un trabajo en caliente, se puede, pues, amagar cualquier tipo de incendio, ¿no? Es importante también mencionar, ¿no? Que el área de trabajo debe estar libre de productos inflamables, ¿no? Y combustibles, ¿no? De tal forma que no existe una atmósfera explosiva, ¿no? Dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿no? También, ¿no? Como conclusión, se tiene que mencionar, ¿no? De que en caso se retire, ¿no? El material combustible, este sea protegido, ¿no? Con material resistente al fuego, ¿no? Para que no se generen otros tipos de incidentes en otros lugares. También como conclusión, ¿no? Que se retiren todos los materiales combustibles, ¿no? Aledaños a los ambientes contiguos y que estos estén correctamente controlados. Se concluye también, ¿no? De que todas, ¿no? Se tiene que haber cubierto todas las aberturas, ¿no? A fin de impedir la dispersión de chispas
en varios niveles, ¿no? Eso cuando estamos trabajando sobre nivel, ¿no? Entonces va a ser muy importante, ¿no? También. Además, el cable de masa, ¿no? Que está ubicado a menos de 2 metros, ¿no? Es- Se tiene que establecer dentro de la pieza de soldar, ¿no? Entonces, también esto es una recomendación cuando hacen soldaduras. En el sistema de transportes, ¿no? Pueden trasladar chispas hacia otras áreas, ¿no? Con materiales combustibles, entonces es importante ahí tener protegido fuera, ¿no? De los servicios, ¿no? Es importante, ¿no? Que si el trabajo está al aire libre, ¿no? En este caso, ¿no? Se den condiciones de lluvias o temas atmosféricos, debe instalarse cobertores, ¿no? Por ejemplo, hay algunos donde sí se da lluvia, hay otros donde se dan tormentas eléctricas, ¿no? Entonces tenemos que tener cobertores para poder cubrirse, ¿no? Además también se cuenta, ¿no? Se tiene que contarse con un absorbedor de fuego para justamente sea identificado correctamente, ¿no? El personal y con un chaleco, ¿no? Además, Además, se tienen que contar siempre con un extintor portátil en el área, ¿no? Creo que es algo que no se había mencionado, pero sí se debe contar con un extintor portátil PQS, ¿no? Y que pueda ser manipulado por el vigía de fuego, ¿no? Para eso justamente también es entrenado, ¿no? Además también, ¿no? Parte de las recomendaciones y conclusiones se debe inspeccionar todos los equipos y máquinas de soldar, ¿no? Como se les mencionó, ¿no? Para que sobre ese aspecto puedan cumplir con todos los requisitos establecidos, ¿no? Si fuese el caso, también se deben de usar, ¿no? Extracción, ¿no? O ventilación forzada, ¿no? Recuerden que como estamos haciendo un trabajo en caliente, hay emanaciones de humo, ¿no? Y por lo tanto, pues si estamos en un lugar cerrado, ¿no? Esto puede generar un problema, ¿no? Que no necesariamente cumpla, ¿no? Digamos, el espacio confinado, o sí, ¿no? Pero lo más importante es que se debe hacer una extracción y ventilación, ¿no? Debe aislarse, ¿no? El área de trabajo por medio de biombo, es lo más recomendable. Cuando estás haciendo trabajos, ¿no? Fuera de, digamos, de un lugar en altura o en un lugar que es poco inaccesible, es importante proteger el área con manta ignífuga, ¿no? De tal manera que no afectes, ¿no? A las personas pueden estar debajo o a las personas que pueden estar contiguas, ¿no? Eh, en este tipo de trabajo, ¿no? Se debe de señalizar, ¿no? Con mallas, carteles, conos, ¿no? O sea, correctamente, ¿no? Dentro del área que habíamos dicho, de 5 a 20 metros, ¿no? Además, también, ¿no? Todo el personal debe contar con el EPP adecuado, en este caso. El personal, ¿no? Que esté manipulando el equipo y también el ayudante. En ambos casos tienen que contar, ¿no? Con sus elementos de cuero, ¿no? Y los otros personales, en este caso el vigía, no necesariamente, pero sí tiene que tener su chaleco de identificación, ¿no? Todo personal, ¿no? Que va a realizar esta actividad tiene que firmar el permiso de trabajo en caliente. También, ¿no? El personal que está dentro de esta área tiene que elaborar su IPRC y haber definido sus rutas de evacuación en casos de emergencia, ¿no? Tiene que estar claramente esto especificado dentro del IPRC, dentro del área de trabajo, con sus señalizaciones, ¿no? No solamente del peligro, sino también de las zonas de evacuación, ¿no? O los puntos donde se van a realizar la evacuación, ¿no? Entonces, con estas consideraciones, ¿no? Dentro de los permisos que ustedes tienen, cada vez que tengan una visita, ¿no? De alguna persona externa, también es importante que les hagan firmar, ¿no? En qué momento se hizo la visita, a qué hora, ¿no? Y qué observaciones han tenido, ¿no? Al momento de realizar sus actividades, ¿no? Entonces, con todos estos formatos, uno ya puede iniciar el trabajo en caliente, ¿no? Llenando toda la documentación, firmando todos los documentos, ¿no? Y solamente les digo que en algunos casos
Estos formatos pueden servir hasta 6 días, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos concluir y recomendar, ¿no? En caso de este curso de trabajos en caliente, ¿no? Ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Que seguramente deben de tenerlas y que va a ser importante para poder reforzar, ¿no? Este curso, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Damos pase para las preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿qué sanciones pueden aplicar por incumplimiento de las normativas de seguridad? Muy buena pregunta, ¿no? Cuando hay, pues, incumplimiento, ¿no? O digamos, cuando no se acatan las recomendaciones, las medidas de seguridad respecto a los trabajos en caliente, siendo un trabajo de alto riesgo, entonces las faltas que están cometiendo son de graves a muy graves, ¿no? Entonces, en estos casos, todas las organizaciones, las empresas tienen su reglamento interno de trabajo de seguridad, ¿no? El trabajo que se llama RITS, ¿no? Y estos de aquí se van a encargar justamente de establecer las sanciones al no cumplir este tipo de trabajo, o sea, en los casos de trabajos de alto riesgo, ¿no? Ahora, esa es una primera instancia. Otra segunda instancia es, por ejemplo, si nuestra empresa trabaja para un cliente, ¿no? Imagínate, no sé, Antamina, trabajamos, no sé, de repente para Repsol, ¿no? Así. Entonces, estas empresas tienen otros estándares también, ¿no? En este caso, de trabajos en caliente. Para esos casos, entonces también aplica otras sanciones, ¿no? Cuando ellos hacen la supervisión, ellos no te van a sancionar, corregir con el reglamento que nosotros tenemos, ¿no? Al interior, sino con el estándares que ellos manejan, ¿no? Entonces, si ellos consideran, incluso, te pueden, ¿no? Evidenciar la falta que tienes, ¿no? Y incluso pueden no solamente multar al trabajador, ¿no? Sino también pueden multar a la empresa, ¿no? La que está haciendo el servicio. Entonces, bien, con ello, pues, esto respecto a la pregunta que están realizando. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué medidas se podrían tomar para prevenir lesiones por quemaduras o cortes? Bien, en estos casos, ¿no? Las medidas, ya siendo un tema de lesiones, cortes, ¿no? Se tiene que aplicar, ¿no? La cartilla de emergencia, ¿no? De lo que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de nuestras estaciones de emergencia. Y con ello lo único que podemos hacer es contener, ¿no? En este caso, si es un corte, ¿no? Y obviamente hay sangrado, entonces contener el sangrado. No podemos realizar curaciones, no podemos realizar algún tipo, ¿no? De no sé si requieran coser algo, porque eso significaría, ¿no? Que nosotros tengamos todos los implementos, ¿no? Quirúrgicos para esos aspectos, ¿no? Son cirugías menores. Lo que se tiene que hacer es activar la cartilla de emergencia y rápidamente, ¿no? Solo contener, dar los primeros auxilios a esta persona hasta que llegue la ambulancia o los médicos, ¿no? Que sí pueden hacer la atención, ¿no? Respectiva, ¿no? Y en el caso de que si hubiera, pues, quemaduras, ¿no? Ahí la situación es mucho más delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? No sé, se prendió la ropa del trabajador. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿yo debo utilizar el extintor para apagar el fuego, ¿no? Que es lo que dice la teoría, ¿no? O sea, apaguemos el fuego con extintor. Pero en el caso de personas, no se puede utilizar extintor, ¿no? Porque recuerda que son productos químicos lo que tiene el extintor, ¿no? Dentro del PQS. Al tú eso añadirle o en todo caso eh, rociar dentro de una persona, estarías quemándole la piel más, ¿no? O sea, le estarías generando más problemas todavía, ¿no?
Entonces, en este caso, como caso de quemaduras, primeros auxilios en nuestra estación de emergencia, tenemos que contar con una frazada, ¿no? Y con esta frazada sí podemos, ¿no?, cubrirlo hasta apagar el fuego y posteriormente también igual, ¿no?, inmovilizarlo, darle los primeros auxilios hasta que llegue el área médica o la ambulancia, ¿no? Ese sería el procedimiento. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿cómo se selecciona el equipo adecuado para cada tipo de trabajo en caliente? Bueno, primero, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la actividad que vamos a realizar. De acuerdo a la actividad que yo voy a realizar, ¿no? Por ejemplo, tengo que seleccionar mis equipos, ¿no? Si es para el caso de soldadura, si es para el caso de amoladora, si es para el caso de esmerilado, si es para el caso de uso de equipos en gas, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, yo tengo que ver qué tipo de equipos voy a requerir, ¿no? Porque no son los mismos, ¿no? Y de acuerdo a ello, también los FPs, ¿no? Ahora, hay actividades, ¿no?, que son intensas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando entras a una caldera, una cosa así. Entonces ahí tienes pues que ver, digamos, equipos de EPPs que no va a bastar tan solo con el mandil y con la de caña larga, ¿no? Tenemos que a veces utilizar chalecos y pantalón de cuero, ¿no? Ocurre que algunas veces tengo que, por ejemplo, realizar un trabajo de caliente en altura. Entonces, mi chaleco, ¿no? O en todo caso, mi ropa de, este, de trabajo en caliente, ¿no? Mi chaleco de cuero, tiene que tener en la parte posterior, ¿no?, para poder engancharme, ¿no? No puedo cortarlo tampoco. Ya tiene que venir, tenemos que comprar de esas medidas, ¿no? O sea, con esa medida. No es para trabajo en altura. Ya para trabajo en altura, entonces de esta forma se cubre, ¿no? Entonces, esos equipos son los que se tienen que seleccionar y tomar en consideración, ¿no?, para cada uno de los trabajos. ¿De acuerdo? Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer no tenemos más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia, por dejar sus consultas. Entonces, esto sería todo por hoy. Los esperamos en próximas capacitaciones. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF y o imagen.
así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.